Bueno, bienvenidos y bienvenidas a otra sesión más de No Hables con Extraños. Gracias por darse el tiempo de venir a este ejercicio dialéctico. De verdad que significa mucho para mí. El recurso más importante y no renovable que tenemos es nuestro tiempo, así que el hecho de que lo dediquen a venir a este programa y a platicar, pues significa mucho para mí. Lo aprecio y lo agradezco mucho. Creo que ya esta es, la quinta sesión, cuarta, más o menos por ahí. Ha habido ejercicios muy padres, mucha retroalimentación. Lo que hablamos aquí trasciende las fronteras. Lo ven este programa personas de todas partes del mundo. Lo pueden ver en YouTube, lo pueden ver en mis redes sociales para que vean los comentarios que dejan personas. Así que pues es un ejercicio lindo que nos demuestra que nuestro pensamiento, nuestra opinión, nuestra voz puede trascender e impactar vidas que ni siquiera dimensionamos, ¿verdad? El día de hoy traemos un tema muy interesante, es un tema que va a generar muchas respuestas diversas. Normalmente habíamos traído preguntas que pues más o menos giraban en torno a lo mismo, ¿no? En donde cada quien da una opinión con respecto a un mismo tema. Pero el día de hoy tenemos una cuestión que va a provocar definitivamente respuestas muy diversas y completamente pues subjetivas, ¿verdad? Porque vamos a hablar acerca de los miedos que tienes, ¿no? ¿A qué le temes? Primero voy a dar una breve introducción acerca del miedo, de dónde viene, cómo surge, por qué le tememos a de repente cosas que no representan un verdadero peligro para uno, ¿no? Pues el miedo tiene su función, es una mención que surgió o se seleccionó evolutivamente por una función, mantenernos fuera de peligro, ¿no? Eso es prácticamente lógico. Si nos ponemos a pensar, el miedo nos mantiene fuera de peligro. ¿Por qué? Porque si de pronto una persona, un asesino me está buscando porque me quiere matar, pues esa sensación que surge de miedo pues me va a motivar a salirme de dicha situación y eso va a promover mi supervivencia, ¿no? Pero eso tiene sentido, pero de pronto nos encontramos con miedos irracionales, miedos hacia cosas o situaciones que realmente no representan un verdadero peligro para uno. Así que el día de hoy vamos a platicar de esto, pero antes, ¿cómo funciona el miedo? Bueno, pues como muchos de ustedes sabrán, hemos evolucionado hace miles. Nuestro hardware, nuestro sistema evolucionó hace miles de años, ¿no? En donde nuestra realidad era sumamente diferente a la del día de hoy. Quizás antes, pues bueno, sí tenías que preocuparte prácticamente por cualquier cosita que estuviera en el exterior, porque pues tu expectativa de vida era muy poca, cualquier cosa te podía matar, ¿no? Estamos hablando de la época acá, casi de los cazadores recolectores. Entonces, pues nuestro sistema evolucionó en tal forma y pues bueno, pues estábamos acostumbrados a tenerle miedo a muchas cosas. El problema es que nuestro software, nuestra realidad actual es del 2021, pero nuestras herramientas o nuestras piezas son tan caducas, es decir, de miles de años atrás. Y por estas razones que podemos identificar por qué de repente nuestra almendrita, la amígdala, que es esta almendrita en el cerebro, que es la encargada de presionar el botón del miedo, pues de pronto, pues no, como no conoce esta realidad, de pronto, la opinión de los demás, miedo, ¿no? Hablar en público, miedo, ¿no? O se acelera la ansiedad por cualquier cosa, ¿no? Porque la realidad actual difiere bastante de la realidad anterior. Tenemos un software, insisto, y esto es sumamente importante para quedarnos en la cabeza. Tenemos un hardware de hace miles de años, pero un software del 2021. ¿Y cómo funciona la amígdala esta del cerebro, la encargada de producir el miedo? Funciona con base a la experiencia. ¿Qué quiere decir que funcione con base a la experiencia? Que no importa lo que tú te digas, la situación a que le temes no te va a dar menos miedo. ¿Por qué? Porque la forma en la que le enseñas a tu amígdala de que hablar en público no representa un verdadero peligro para ti es hablando en público, es haciéndolo, con la experiencia. Entonces, en todas las terapias psicológicas, en todos los sistemas teóricos psicológicos, la terapia o el método para combatir un miedo es a través de la exposición. Con pequeñas dosis de exposición al miedo y de manera progresiva, uno puede combatir el miedo. Sí, insisto, si yo le tengo miedo al público, hablar en público, pues a lo mejor no voy a empezar hablando enfrente de 100 personas, ¿verdad? Porque esto puede promover la ansiedad.
Si no, voy a primero a lo mejor empezar hablándole a mi mamá o a mi papá, ¿verdad? Primero a dos personas y luego así con esa experiencia le enseño a mi amígdala que no pasa nada al hablar en público y de pronto voy incrementando la dosis hasta que finalmente ya le estoy hablando a 100 personas, ¿no? Lo mismo con cualquier otra situación. Pero en fin, pues esa es una breve introducción de cómo funciona el miedo, que todos le tememos a algo. El miedo muchas veces nos paraliza ante situaciones, insisto, ante situaciones que representan un verdadero peligro, pues es lógico y está bien. Pero me quiero enfocar y discutir en aquellas situaciones que realmente no representan un verdadero peligro para ti y aún así les tememos. Y voy a empezar yo, antes de invitar a alguien del público a pasar, voy a empezar a compartirles brevemente cuáles miedos tengo. Definitivamente le tengo miedo a la muerte, la contemplación de pensar que soy para después no ser, o esa incertidumbre que hay o que puede esconder la muerte es algo que me aterra definitivamente. Muchos de nosotros podemos compartir este miedo, ¿verdad? Es algo incierto completamente. Tengo miedo a la muerte, le tengo miedo a las alturas. Definitivamente las alturas me causan mucha ansiedad, mucho vértigo. Le tengo sumamente miedo a las alturas. Creo que es genético porque mi papá también es. Mi papá está peor porque mi papá no puede subir ni siquiera en carro a una colonia ahí arriba no puede. Entonces, supongo que ese miedo quizás lo heredé. Le tengo miedo a una vida sin sentido. No me parece, en lo personal a mí, yo digo que para mí una vida exitosa es una vida con sentido, ¿verdad? Porque una persona puede lograr mucho, pero si no es capaz de dotar sentido a su existencia, no va a disfrutar absolutamente nada, al contrario, va a sucumbir. ¿Y cuántos casos no ha habido esos, de los cuales una persona que aparentemente ha logrado bastante, de pronto sucumbe? ¿Por qué? Porque no es capaz de dotar de sentido a su existencia. Y por lo contrario, una persona que quizás aparentemente no ha logrado mucho, pero es capaz de dotar de sentido a su existencia, es una persona que definitivamente va a disfrutar más su existencia. En ese sentido, para mí, es mucho más exitosa una persona. Entonces yo tengo miedo definitivamente de llegar a un punto en donde no sea capaz de dotar de sentido mi vida, en donde ya no sea capaz de encontrar alguna cosa por la cual vale la pena vivir. También le tiro miedo a eso. Pero bueno, sin más, vamos a invitar al público. ¿Quién quiere pasar? La primera persona levante la mano que quiera pasar. Por favor, adelante, pásale un fuerte aplauso. ¿Cómo te llamas? Isaac, Isaac, ¿cuántos años tienes? 18. 18, qué padre que te interesas por conversar de estos temas a esta edad. De verdad, te felicito. Compárteme. ¿A qué le temes? Nada. Ok, wow, órale. Vamos a indagar un poco en eso. A nada. Nada. Cuéntame, ¿por qué no le temes a la muerte? ¿Qué es lo que te hace no temerle a la muerte? Pues como yo lo veo, en las palabras de Tom Sawyer, si no recuerdo mal, no he existido por miles de millones de años y no me ha causado la menor inconveniencia. Volver a hacerlo, ¿qué cambiaría? Que no existe. O sea, antes de nacer. Ah, tú no has existido a lo largo del tiempo, entonces volver Volver a hacerlo, o sea, llegar a entender un temor a cómo mueres, sufrir, ¿verdad? El disgusto al dolor. Pero en sí el morir, pues, ¿cuáles son las alternativas? ¿Vivir para siempre? Me daría más miedo con una mente como finita, vivir para siempre. O sea, te vuelves loco, es demencia, es. Sí, definitivamente coincido en que la finitud o la temporalidad hace que evaluemos las cosas naturalmente, ¿no? Y, por ejemplo, tampoco le temes a, no sé, digamos, la muerte de alguna persona que amas, al rechazo. Pues sí la temo, o sea, no es temerla, es inevitable. Pues pues claro, tratas de hacer todo lo que está dentro de tu poder para evitar el dolor a la gente cercana alrededor de ti, pero la mayoría de las cosas están fuera de mi capacidad. O sea, es como decir, yo temo, si yo invito a un amigo aquí a venir a dialogar con todos nosotros y él choca en lo que llega y se mata, pues, yo no sentiría culpa, porque ¿cómo lo pude evitar? ¿Cómo lo pude haber sabido? O sea, eso no cae en mi conciencia porque nunca cayó dentro de mi poder. Claro, pero hay algunas cosas, no sé, por ejemplo, y digo, pudieras decir que es algo entendible, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, tú tienes cosas que amas o que dotan de sentido tu vida. Naturalmente, digo, como seres humanos quizás se genera una especie de apego, aunque sea saludable, ¿verdad? Hacia esas cosas. ¿Cómo le haces tú? O sea, si me dices que no le temes a nada, compártenos a lo mejor tu forma de ver, ¿verdad? De cómo es que tú te relacionas con estas cosas de tal forma en la que no temes perderlas. Pues es que es saber que todo es como
todo es, o sea, temporal, o sea, es más una, ¿cómo digo? Un rechazo, no un rechazo, pues sí, tal vez un rechazo inicial al hecho que nunca están dentro de mi poder, o sea, sí me puedo apegar a las cosas, pero no me puedo apegar a todo, no me puedo apegar ni siquiera a mi propia vida, porque o sea, no está dentro de mi control, entonces no puedo entrar en pánico por algo que está fuera de mi control, o sea, es así de simple, puedo hacer todo lo dentro de mi control, me puedo preocupar, pero no necesariamente temer, puedo tomar pasos para evitar lo peor, pero ¿qué temo? ¿Por qué me hago sufrir a mí mismo? O sea, por lo que entiendo, y corrígeme si me equivoco, pero tienes como una especie de filosofía estoica en donde separas aquello que puedes controlar de lo que no puedes controlar y basas tus métricas de satisfacción en aquello que sí puedes controlar, y como la muerte o esas cosas escapan tu control, entonces enfocas mejor en métricas internas o en cómo tú puedes reaccionar a eso en lugar de aferrarte. Pues sí. ¿Te puedo hacer una pregunta yo a ti? En cuanto para tu temor de las alturas, o sea, tu miedo a las alturas, la primera vez que te subiste a un avión, ¿temiste? Bueno, tengo que ser más específico. Cuando digo le tengo miedo a las alturas, le tengo miedo a yo no a las alturas que no hay nada que me separe de ellas. Un avión no. La primera vez que te subiste a un avión, no temiste del estar en ella. No recuerdo, la verdad. A ver, o sea, no recuerdo esa primera vez que subí a un avión. Pero asumes que tenías más confianza, o sea, que no te hiciste cómodo con los aviones gracias a el dosaje, como dijiste hace poco. O sea, por haber subido varias veces, claro que temes menos, pero desde un principio consideraste más segura, pues, un avión que una altura muy alta. Pues digo, seguramente al inicio sí, obviamente me da un poco de miedo, pero progresivamente conforme la repetición me fue quitando el miedo. Ahorita no le temo al avión. Pero, por ejemplo, si estoy en un sexto piso de un edificio en donde hay una barda así baja y está el precipicio así abajo, no me puedo ni asomar. Yo como lo veo, esta es mi interpretación. Yo siempre he pensado que la gente pues no teme de un avión porque es una confianza con, no sé, el ingeniero que lo desarrolló. Tú dices, hay gente más inteligente que yo, con más control sobre estas cosas, y yo confío en ellos. Y entonces una pregunta que yo siempre me he hecho acerca de la gente que teme las alturas es, ¿ese temor no crees que podrá venir de un miedo a no tener control ni dominio de ti mismo? O sea, como un miedo de yo me puedo aventar, o sea, en un instante que yo pierda el control, que haga una decisión impulsiva, o sea, me caigo y me muero, ¿sabes? O sea, es como no sé, es una pregunta de si tú crees que surgirá de alguna inestabilidad, o sí. De algo simbólico. Claro, claro. Sí, definitivamente creo que puede, o sea, muchos, o sea, los miedos o las cuestiones instintivas al ser atravesados por la palabra, por el lenguaje, me parece que se estropean, ¿no? O sea, es decir, uno puede argumentar el caso en el que, por ejemplo, un miedo a las alturas pues es algo instintivo, es algo de hardware, porque naturalmente una altura pues representa un verdadero peligro para ti, ¿no? Y pues el hecho de que a muchas personas nos cause miedo una altura, pues tal vez promueva como una selección natural, ¿verdad? De este miedo. Pero, por ejemplo, en ese caso está bien, pero estoy seguro que puede haber muchos otros casos, como los que tú dices, que como que sí, la altura representa tal vez algo de su realidad y que canaliza hacia lo que representa la altura y por eso le da miedo. Pero es caso por caso en ese sentido, ¿no? O sea, los miedos claramente tienen un componente biológico, como tú dices, y de hecho creo que sí hay algunos estudios que dicen que ciertos miedos sí son biológicos, o sea, sí hay ciertos miedos genéticos, pero aún así asumimos que tiene dominancia nuestro cerebro sobre nuestra biología, ¿verdad? Un humano, pues se supone que le temes al fuego, pero tú en el momento que prendes la estufa entiendes que no hay manera que salga de control o está muy difícil o que tienes confianza en que hay, o sea, puedes razonar que está dentro de algo seguro. Sí, claro, o sea, puedes establecer el punto en donde que pues tú naces como con una base que viene de este linaje, ¿verdad? Anterior, pero eso no significa que no se puede de cierta forma modificar, insisto, cómo funciona la amígdala o el miedo es con base en la experiencia. Entonces a lo mejor naces con esta predisposición, a lo mejor el miedo a las alturas, pero de pronto con la experiencia demuestras y te das cuenta de que no es un verdadero miedo. Sí, así es. Bueno, muchas gracias por participar, gracias por compartir. Un fuerte aplauso, por favor. ¿Quién más se quiere animar? Gracias.
Adelante, por favor. Y también mujeres, siempre son más hombres los que quieren participar y siempre tengo que pedirle a ver si hay por ahí alguna mujer que quisiera pasar para también tener puntos de vista distintos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También, ¿cuántos años tienes? 20. 20, órale, mucha juventud, qué gusto, qué gusto. Cuéntame, ¿a qué le temes? Al hecho de superar el determinismo, al hecho de que no somos libres. Ok, qué interesante. O sea, ¿le temes al hecho de que se compruebe quizás que no eres libre, que no tienes control, que estamos determinados? Así es, o sea, para los que no saben, bueno, tú me corriges si no es eso, el determinismo es que no puede existir un suceso o un pensamiento, incluso las acciones humanas, sin una causa inicial que lo determine antes. Entonces, bueno, yo me he puesto a investigar un poquito de eso, no a profundidad, pues como ustedes dirán su opinión, pero me he puesto a investigar de que no existe la libertad por el simple hecho de que existen límites. Sí, o sea, por ejemplo, nosotros no podemos volar porque existen límites biológicos. Nosotros no podemos ir a Estados Unidos si no tenemos visa porque existen límites territoriales y políticos. Nosotros no podemos ir más allá de la Artántida porque pues te congelas y te mueres. Entonces, y no solamente eso, sino pues el hecho de no ser libres, de no ser libres incluso de pensar, porque pues nosotros a veces creemos que somos libres de pensar, pero simplemente es porque una causa inicial determinó a que tú llegaras a ese pensamiento. Es como cuando vas a votar a las elecciones, ¿no? Y tienes 6 opciones. Tú piensas que eres libre de votar, pero solamente existen esas 6 opciones. O sea, realmente si fuéramos libres de pensar, podríamos tener un pensamiento sin algo inicial que lo determine. Pero, por ejemplo, aún así, considerando que hay una opciones limitadas, ¿verdad? Para, por ejemplo, escoger, me gustó el ejemplo que pusiste de las votaciones, ¿no? Tienes 4 opciones para elegir. Libertad no sería aún así escoger, o sea, ese último acto de finalmente, voluntariamente escoger sobre las opciones que tienes, ¿no sería un acto de libertad? Es que si ni siquiera elegimos nacer, ¿qué nos hace creer que elegimos las decisiones que tomamos? Pues bueno, digo, ese sería el determinismo, ¿no? Finalmente el determinismo es que no importa lo que pienses o hagas, estás determinado a actuar de la forma en la que terminaste actuando, ¿verdad? Que quizás uno tiene una ilusión de libre albedrío, pero realmente si se pone a ver los megapíxeles de la fotografía se da cuenta que finalmente está determinado. Pero yo te hago una pregunta, ¿y por qué le tendrías miedo al saber, o sea, si se llegara a comprobar de alguna u otra forma de que prácticamente todos tus actos y todo lo que tú haces está determinado por condiciones y causas que son inconscientes para ti, ¿por qué sería eso una causa de tenerle miedo? Porque bueno, pues nunca sabemos qué va a pasar en un futuro y pues todos estamos, somos, ¿cómo puedo llamarlo? Todos somos propensos a estar en una situación en donde la decisión que tomemos puede afectar a otras personas o incluso te puede afectar a ti. Eso es a lo que le tengo miedo, a que mi vida o la experiencia de la vida me lleve a un lugar, a una parte de mi contexto de vida donde voy a tomar una decisión que seguramente va a lastimar a algún tercero, que posiblemente a mí o a algún ser querido. Ya, por el hecho de que te crees determinado a hacerlo, ¿no? Entonces, pero bueno, ahora te voy a plantear una situación con base. O sea, supongamos que se llega a comprobar el hecho de que no seamos libres y que somos determinados. Imagínate por un segundo que se llegara a comprobar eso. ¿Tú crees que sería bueno, o sea, tú crees que sería bueno, o sea, cómo crees que sería astuto responder ante una situación eso? Decirlo, publicarlo, oye, ¿saben que no somos libres? O bien guardar, o sea, o dejar de investigar o más bien nunca decir la verdad. Pues bueno, ahorita yo sí estoy poniendo mi Instagram, o sea, sí me gusta esta onda, pero al final yo, o sea, yo pienso que pues todo es absurdo, ¿no? O sea, lo que vaya a ser, o sea, un cambio individual no va a ser un cambio estructural, o sea, no voy a poder realmente transformar a la sociedad. Entonces, pues ¿Tú crees que un cambio, una acción individual no es capaz de producir cambios significativos? no, pienso más que está en el colectivo, pero obviamente pues está primero pues en el individuo, porque pues si no, ¿cómo se van a conectar o cómo van a coincidir ese colectivo? ¿Has escuchado alguna vez del efecto mariposa? Eh, Más o menos, pero la verdad no me acuerdo muy bien. El efecto mariposa es este fenómeno, bueno, esta tesis en la que plantea que los cambios, un cambio sutil en las condiciones iniciales de un sistema es capaz de producir cambios abismales en el resultado final, ¿no? De hecho, hay una película que lo trata de simbolizar el efecto mariposa, no sé si la vieron, en donde se trata de esta persona que viaja al pasado
y trata de cambiar sutilmente una cuestión pensando en que eso va a producir necesariamente las condiciones favorables en un futuro, pero de pronto cada vez que viajaba en el pasado se da cuenta que aunque cambiara sutilmente un suceso, ¿qué iba a pasar? Que ese suceso iba a cambiar el suceso de mañana, iba a cambiar luego pasado mañana, luego iba a cambiar eso, y a larga escala, a nivel macro, a largo plazo, pues esa suma de cambios pequeños finalmente produjo un cambio abismal en el resultado. Y lo que hacía con esta persona es que pues no le gustaba absolutamente ningún resultado, ¿no? Porque pues naturalmente pues cada realidad o cada vida paralela iba a tener cosas que no le iban a gustar, ¿no? Entonces, ¿por qué te pregunto esto? Porque hablando del tema del acto individual, o sea, tú no, en este sentido, tú no crees, o más bien ahora sí, no lo sé, ¿qué piensas acerca de que a lo mejor un acto individual que yo pueda hacer, ¿verdad?, en mi comunidad con los otros, a lo mejor es un acto muy sutil, pero que ese acto sutil va a producir mañana un cambio y lo otro, y que la suma de esos cambios sutiles a lo largo del tiempo va a producir un resultado sumamente distinto? No sé qué piensas. No, pues la neta, pues sí, tienes razón. O sea, ahora pensándolo bien, sí creo en el cambio individual. Porque, pues, por ejemplo, mi gemelo que está ahí, Emilio, él habla de finanzas, ¿no? Él sube videos. Entonces, pues un acto individual, pues llevó a que muchas personas empezaran a interesar en el tema de finanzas. Y hizo que muchas personas comenzaran a tener educación financiera y a invertir. Entonces, pues la verdad, ahora sí que me retracto y pues tienes razón. Bueno, pues muchas gracias por pasar, por animarte. Acuérdense, esto es un ejercicio dialéctico. Qué chido que podamos conversar. Y pues, qué chido, qué interesante miedo y qué interesante conversación salió a raíz. Así que un fuerte aplauso, por favor. No te preocupes. Sí, bueno, ¿sí entendiste la dinámica? Te lo explico. Sí. Es una dinámica, hay una pregunta, en la cual la pregunta consiste en a qué le temes, o sea, compartir los miedos y que se genere conversión a raíz de eso. Y listo, que dialogar sobre eso. Puede ser miedos en general o miedos tienen que ser míos. No, sí. O sea, ¿a qué le temes tú? Bueno, le temo mucho a la gente que, pues no sé, como que inconsciente, que está criando niños. Okay. Sí, o sea, temo mucho lo que puede llegar a pasar adentro de un hogar con unos papás que no tienen suficiente inteligencia emocional o educación o paciencia o serenidad para la crianza de una nueva criatura. Eso me da mucho miedo. ¿Y por qué te da miedo? Pues porque siento que la inconsciencia es la raíz de muchas cosas y porque al final de cuentas los niños no se pueden proteger solos y al final de cuentas sus papás los aman, generalmente, y me da miedo porque pues no sé, porque al final es el futuro, o sea, seguir dando pasos tan importantes sin realmente analizar todo lo que conlleva. Yo más bien he trabajado con gente, con niños, y veo algunas veces que pues puede hacerse un buen trabajo en la sesión, pero después en casa pues no, y entonces no sé si sea un miedo, bueno, sí es un miedo porque que se siga esparciendo, creciendo la humanidad sin las bases correctas para ser una sociedad que pueda avanzar para algo mejor. Ok, interesante. Entonces te hago una pregunta. Si por ti fuese, ¿condicionarías el derecho a tener hijos? Híjole, yo no podría decir eso, la verdad. Es biología. Pero condicionaría... O sea, no sé, hay un filtro para determinar quién tiene el... Sí, o sea, cuando digo condicionar el derecho a tener hijos, me refiero como pues que cierto tipo de personas puedan tener hijos y ciertas no. Esa es mi pregunta. O sea, con base a tu miedo, si por ti fuese, ¿condicionarías la libertad de tener familia? La verdad es que siento que hace falta filtros en muchas partes o sea, donde hay muchos humanos operando o siendo, hay muchos filtros de empatía, muchos filtros que se necesitarían tener. Siento que poner filtros o sea, se pueden mejorar muchas cosas, pero poner filtros en sí para procrear
estamos hablando de atentando contra la naturaleza humana y ya sería muy, híjole, o sea, ¿cómo le llamarías tú? O sea, si hablamos de política, ¿eso cómo se llamaría? O sea, no puedo decir que sí. No, claro, puedes cortar una libertad, pero por ejemplo, te pongo el caso de cuando tú adoptas, cuando una familia que quiere adoptar a una criatura, pues le hacen un filtro para determinar si la pareja o la familia pues puede o no, o determina, no sé, un jurado, no sé qué, que pueda determinar. O sea, yo en lo personal, la verdad, yo no me metería en eso, sinceramente, o sea, sí se me hace muy fuerte, pero pues digo, no sé, pues hay que abrir el debate, ¿no? Entonces, o sea, se me hace interesante que, o sea, tú que tienes realmente enraizado ese miedo, pues, bueno, pues yo te lo pregunto a ti, o sea, ¿tú te atreverías? Me encantaría, o sea, sí tengo pensamientos que no necesariamente son justificables y tampoco tengo ninguna opinión sobre el aborto. O sea, no tengo ciertas opiniones que ahorita están generalizadas, pero, digo, obviamente. Pero, pues, estaría muy padre que pudiera al menos la gente tener que prepararse para poder ser papás. O sea, desde que como cuando hacen la primera comunión los niños, de que, a ver, tu papá, tienes que tomar este curso. Tu papá, mamá y papá. Nada más, o sea, los dos. Entonces, o sea, pues hay este curso que ofrecemos aquí, o sea, más bien como a lo mejor recursos nuevos para poder, recursos como espirituales o emocionales que se vayan implementando en las escuelas. Igual y si el niño pues lo manda a la escuela, tengo una herramienta chida si su papá es muy enojón o alguna cosa así, pero híjole, no, hablar de biología no podría. Sí, claro, digo, el tema de la crianza es un tema sumamente complicado. O sea, yo creo que el traumar a tus hijos es algo inevitable. Uno tiene que aspirar más o menos, yo creo, a traumarlos lo menos posible, ¿no? O sea, finalmente. Y digo, ahora, última pregunta que te hago con respecto al tema. O sea, la forma me parece en la que estamos viendo esta situación es como sugerir que prácticamente todo el impacto que tiene en la conducta o en la personalidad finalmente de un ser humano es prácticamente o depende nada más de la experiencia, ¿no? O sea, ¿tú crees que venimos a este mundo siendo unas tablas rasas, hojas en blanco, que finalmente vamos rayando en ella con experiencias y las vamos moldeando? ¿O crees que tal vez pueda haber, no sé, es punto de vista, ¿verdad? Una base, ¿verdad? O una influencia, a lo mejor de biológica o genética, para que ciertas personas, aunadas con la experiencia, de pronto terminan produciendo cierto tipo de conductas que a lo mejor moralmente o socialmente no son vistas adecuadas, pero que no sea necesariamente culpa de los padres. O sea, no sé, te pregunto yo conozco mucha gente que la verdad sus padres son muy buenos, o sea, hay unas increíbles personas y muchos de sus hijos se hicieron muy bien, pero hay uno que otro que recibió la misma educación que de pronto, pues, híjole, ¿no? Entonces, ¿sí me explico? No sé qué piensas tú. Sí, definitivamente. Yo sí creo en el alma, yo sí creo, obviamente, también los químicos con los que podemos llegar a tener déficit en el cerebro. Entonces, y creo en la esencia, ¿no? Creo que cada uno venimos con cierta esencia que pues se va a ir manifestando de acuerdo, o sea, y se va formando la personalidad de acuerdo a tus vivencias, el contexto social en el que vives, el clima, tus papás, la escuela, o sea, todo lo que te rodea sí te va formando, pero pues al final sí o sea, digamos que, o sea, hoy por hoy, si alguien se mete, o sea, te das cuenta que yo ahorita asumí la responsabilidad de meterme a terapia y es conductual. Entonces esa onda es como identificar las heridas que tú traes, o sea, que tú traes desde la infancia hasta ahora para poder ir como viendo qué tipo de actitud tienes hoy por hoy, que no es auténticamente tu ser y ya. Sí. De acuerdo, completamente. Muchas gracias por participar. Qué rica conversación se hizo. Farid, mucho gusto. Sí. Fuerte aplauso. Muy bien. Acá, ¿sí? ¿Tú? Sí, adelante, por favor. Muy bien. Un saludo a toda la gente que nos ve desde YouTube. Espero que se sientan así como si estuvieran ahí en el anfiteatro, ¿verdad? Otra vez, tercera vez, ¿verdad? Ya eres aquí frecuente, ¿verdad? Sí, la verdad sí me gusta bastante. Qué chido que hayas conectado bastante con la dinámica. Cuéntame, ¿a qué le temes? Pues creo que a una de las cosas, de las pocas cosas que tengo miedo, es a lo paranormal, la verdad. Qué chido, güey. A ver, se va a poner bueno esto. ¿Por qué, güey?
Exacto, es la misma pregunta que yo me hice y fue como que, bueno, ¿qué tiene lo paranormal que sí me causa miedo y otras cosas no? Y a una de las conclusiones que llegué es que a lo mejor el saber que hay algo ahí detrás y no poder identificar qué es, o cierto tipo de hasta que vas, ¿cómo se dice?, a alguna fiesta que estás tomando con tus amigos o compañeros, conocidos, no sé, y alguien empieza a ser impredecible. Creo que eso me causa miedo. Ya, eso, justamente creo que ahí radica algo sumamente importante dentro de la palabra impredecible. O sea, quizás crees tú que pudiera fundamentarse este miedo a lo paranormal como aquello que es impredecible y que lo impredecible sugiere algo caótico, algo que no sabes tú cómo vas a responder porque no sabes qué es lo que te va a hacer, entonces pues te sientes vulnerable e indefenso. Exacto. O sea, sabes que hay algo ahí detrás, pero no identificas qué es. Y pues no sabes cómo reaccionar tú, ni la otra persona cómo va a reaccionar a lo que tú hagas o cosa, o no sé. Claro, y ahora vamos a ver, ponerte algo a ver qué piensas. A mí siempre se me ha hecho un poco, y digo, es mi punto de vista y quisiera ver entrar una dialéctica contigo, pero a mí siempre se me ha hecho un poco absurdo e irracional la forma en la que nosotros como seres humanos tendemos a atribuirle cualidades humanas a lo metafísico, ¿no? A aquello que no es humano, ¿no? Incluso, deja tú lo metafísico, a animales también, ¿no? O sea, nuestras prácticas, o sea, atribuimos, por ejemplo, que hay el papá perro y su hijo, pues de que, güey, el perro no tiene, o sea, no está pensando, mis hijos, porque no existe el lenguaje para ellos de que, mi familia, ¿verdad? O sea, no hay. O de que, está enojado el perro, ¿no? O está triste, pues no, pues para ellos no, ¿sí me explico? O sea, no. Pero nosotros como que para entender, o sea, entiendo que es una herramienta para tratar de significar y entender el mundo, en la cual te vales de cosas que tú conoces, como tus emociones y cosas así, y se las atribuyes, ¿no? Incluso Dios, ¿no? Y Dios dices, Dios está enojado. Pues son cualidades humanas, ¿verdad? O sea, no es que necesariamente Dios sea un ente con cualidades humanas. Pero lo entiendo, pero cuando te empiezas a desmenuzar esto, no sé si a lo mejor puedes combatir eso. ¿Por qué decimos, y aplica para los entes paranormales, por qué creemos que los fantasmas o estas cosas son necesariamente entes así de que, te quiero hacer daño? ¿Por qué quisiera hacerme daño, güey? ¿Sabes? De que, o sea, en dado caso que existiera, o sea, porque tuviera un motivo, porque tuviera cualidades humanas o actuara con lógica humana, ¿verdad? Si, pues no es un humano, güey, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, para mí ya hablando de entes y cosas así, para mí las cosas se manejan en frecuencias y un ente o un fantasma viene siendo algo de una frecuencia muy baja y en esa frecuencia baja es donde vive ese ambiente de agresividad, temor y todo ese rollo. Entonces al ente ser una frecuencia muy baja, eso es lo que está transmitiendo a su alrededor. Ya, o sea, en ese sentido, esa es la explicación que tú le das a que, porque también esto es algo muy común, o sea, como que a los fantasmas o lo paranormal siempre le damos atribuciones necesariamente negativas o malignas. O sea, yo no veo a nadie pensando, se me pareció un fantasma, pero es mi brother, güey. Agarramos aquí una copa de vino y nos echamos a cotorrear. No, es de que un fantasma me va a matar, güey. ¿Sí me explico? Entonces, o sea, eso a mí se hace sumamente interesante. O sea, ¿por qué les atribuimos necesariamente cualidades negativas? Sí, obviamente hablando en el supuesto, ¿verdad? De que existieran. Pero ¿por qué necesariamente cuestiones negativas? Bueno, pues lo que dije, o sea, para mí un ente, un fantasma, o bueno, creo que hasta está cierto, como está comprobado, que cuando sientes un ambiente así muy pesado, es un ambiente de una energía muy baja. Entonces, esa energía baja es lo que está sustentando al ente que está ahí. Entonces, al ente estar en energía negativa, pues es lo que está transmitiendo a su alrededor. O sea, me queda claro que tú crees que existen los entes paranormales. Más que nada creo en la energía. O sea, creo que sí hay cosas detrás de eso. Ok, bueno, me queda claro entonces que crees en la energía. Ahora, última pregunta. ¿Tú crees que esta energía sea capaz de hacerle daño a un ser humano? O sea, de que, no sé, ¿conoces a alguien que ha muerto por una energía de esta? Pues no, pero sí, o sea, he conocido gente que sí te empieza a fregar la cabeza, ¿no? O que te empieza a volver loco al estar conviviendo tanto en ese ambiente que me empiezas a perder la cabeza e inclusive me pasó a mí en algún punto. Ok, a ver, pues cuéntanos de esa experiencia y con esto cerramos.
Bueno, así rapidito, yo estuve viviendo en casa de un tío, me fui a estar en Estados Unidos y él vivía en una cabañita. Y pues en esa cabañita, pues de repente pasaban cosas extrañas. A ver, ¿cómo qué, güey? Es que pues ya me estaría metiendo como que más en... Pues échale, que, o sea, queremos no dormir el día de hoy, ¿verdad? O sea, creo yo, ¿no? No, pues así, haz de cuenta, una vez me salí de bañar, tenía la toalla aquí en mi hombro, paso al cuarto y había un canasto, así, pero el canasto estaba volteado. Era redondo, entonces paso, aviento mi toalla a la cama y el canasto estaba detrás y empiezo que se empieza a mover así. Y yo dije, bueno, a lo mejor yo al aventar la toalla generé aire y eso hizo que se moviera el canasto. Entonces agarro la toalla otra vez y la aviento. Y se seguía moviendo y dejó de moverse en un segundo, así como si nada. Agarro la toalla otra vez, la aviento y no se movía para nada. Y agarro la toalla y le empiezo a echar aire, como, por favor muévete porque me estoy volviendo loco aquí. Y no se movía. Entonces ya empiezas como en esa locura de que ni siquiera sabes si es verdad o no. Entonces, pues sí, me pasaron ciertas cositas así en esa casa que al final era como que ya no puedo estar más aquí, ya me tengo que regresar. Digo, Qué miedo. sí, la verdad sí. Ya las últimas semanas que yo estuve ahí, sí fue como que, uy, sí me estoy volviendo loco, la verdad. Wow. Y ya nunca volviste a ir a ese lugar. No, ya no he ido. Ya nadie va ya 15 años sin ir. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias. Un fuerte aplauso. Gracias por pasar, por compartir. Qué interesante. ¿Quién más se anima a compartir? Adelante, por favor. Tu primera vez aquí, ¿va? Sí, es la primera vez. Genial. ¿Cuántos años tienes? También 20. 20. Ah, pues. Venga, güey. Excelente. Y a ver, cuéntanos, ¿a qué le temes? La neta le temo un chingo de cosas. Desde a una persona que no le tema nada. No es personal, bro. También le temo mucho al futuro y todo lo que conlleva. Al futuro, a ver, platícame, desarrolla. ¿Por qué al futuro? Pues desde mi futuro como profesional, sí, porque hay un dato que dice que mi generación Z, somos la generación más preparada, la más productiva y la menos remunerada. A eso le tengo un gran temor, obviamente por las condiciones materiales en las que yo nací, que no nací en condiciones de pobreza, pero tampoco en condiciones donde tuve todo materialmente. Entonces ese es uno de mis mayores miedos, también al duelo de perder a mis seres queridos, aunque yo sé, como dice Albert Camus, que todo es absurdo y lo que sea, pero estando aquí en la tierra eso es lo que me da miedo. O sea, el hecho de que mi familia vaya a morir, mis seres queridos, sí, a mi futuro como profesionista y todo eso. Ok, vamos a primero agarrar del futuro del profesionista. O sea, por lo que entiendo, lo que tratas de decir, o sea, le temes, a lo que le temes es a no poder llevar una vida que quieres, o sea, o no tener éxito profesional, o qué es específicamente a lo que le tienes en cuanto a tu futuro como profesionista. Mis ideales son más de izquierda, entonces soy una persona que se enfoca más en el bienestar colectivo. Digo, no tanto que yo no vaya a lograr tal cosa o que yo no vaya a tener éxito profesional, sino también hablando de una manera colectiva de las demás personas, sí, por las condiciones o el contexto en el que estamos, ¿no? De que pues hay mucha pobreza, la movilidad social, etcétera, etcétera. Entonces eso es algo que le temo al futuro y pues sí. O sea, le temes a la incertidumbre de lo que pueda llegar a pasar en ese sentido. Okay. Y ahora en la parte de los seres queridos, o que es a lo que le temes en sí, al dolor que te puede producir la pérdida, al dolor específicamente es a lo que le tienes miedo, o a qué específicamente. Híjole, pues al dolor, al hecho de que ya no van a estar ahí para mí, ¿sabes? Pero digo, la otra vez me puse a leer sobre eso, sobre el duelo, y que era más como un acto de egoísmo el hecho de que alguien muriera y que tú te sintieras mal. Entonces eso es algo que, pues sí, que le temo demasiado, no sé, de que ya no esté mi mamá, o que yo tengo un hermano, por ejemplo, que vive en Canadá. Entonces la otra vez me puse a pensar, mi hermano vive en Vancouver, y yo lo veo a él una vez al año. Tengo 20 años, si Dios quiere eso representa un cuarto de mi vida. Entonces, ¿cuántas veces más lo voy a ver en el lapso que me queda de mi vida? ¿Sabes?
Y pues sí, también a mis abuelos. Yo estoy aquí en Monterrey, soy foráneo. Mi familia está en Saltillo, otra está en Michoacán. Entonces a eso, a no frecuentar tanto a mis familiares. Ya, se me hizo interesante, me saltó un poco el hecho que hayas mencionado como esta lectura que viste en el internet de que el duelo a veces es visto como a algo negativo en tanto egoísta, ¿no? Digo, cuando hablas de un acto egoísta tiene naturalmente la connotación tal vez negativa, ¿no? Pero yo te decía que si realmente piensas que es un acto que es preciso reprimir, ¿verdad? Porque pues decir que es un acto egoísta, uno pudiera sentirse culpable por sentirlo. Si, por ejemplo, pues el amor y el duelo vienen en par, ¿no? Yo siempre he pensado que el duelo es un síntoma de que se amó, ¿verdad? Solo se ama lo que se duele, si así lo quieres llamar. Y como seres humanos sociales que somos, pues hemos creado vínculos, o sea, tenemos como necesidad básica humana crear vínculos sociales con el otro. Incluso los bebés, que si tú privas a un bebé, a un infante de conexión social en los primeros años de vida, se muere, o sea, no sobrevive. Y de hecho este experimento lo hicieron incluso no nada más de vínculos sociales, sino de tacto, de que tenga abrazo, ¿no? Se mueren, literal. Entonces, pues esta necesidad humana de crear vínculos sociales, pues tiene algo como contingente que pudiera llamarse el duelo, ¿no? Este sentimiento de pérdida del otro, ¿verdad? Contingente del apego creado con el otro, pues puede ser como una reacción pues precisamente contingente del amor, ¿no? Entonces, en ese sentido, el amor y el duelo son dos caras de una misma moneda. Entonces, con base en esto, yo te pregunto, o sea, ¿realmente crees que el duelo o el dolor del duelo sería algo reprimible? O sea, algo que se pueda reprimir, ¿verdad? Porque, pues, uno diciendo eso no debería de sentir esto por esto. Pues, si lo vemos del lado de que esa persona ya no va a estar ahí para mí, ahí yo sí lo veo como un acto egoísta, pero no nada más, o sea, no negativo. O sea, simplemente, no sé, un familiar muy cercano fallece, ¿no? Mi abuelita que me hacía enchiladas todos los domingos, ¿no? Entonces mi abuelita ya no va a estar ahí para hacerme enchiladas. Entonces también, pues, esa parte de que mi abuelita ya no va a estar ahí porque falleció, y además, cuando pues fallece, obviamente, no solo se van las enchiladas que te hacía tu abuelita, obviamente se va también del amor, etcétera. Pero viéndolo de que se van las enchiladas, ahí sí lo veo yo como algo egoísta, tal vez. O sea, como, sí, ya te sigo, o sea, como que lo ves egoísta cuando extrañas aquellas cosas que el otro te daba a ti y no tanto en simplemente la vida del otro, ¿no? En sí, como único, ¿no? Individual. Sí, claro, sí, de esa manera es como lo veo. Bueno, pues muchas gracias por participar, gracias por esperar aquí el error técnico que hubo. Fuerte aplauso. ¿Quién más se anima a pasar? Se está poniendo bueno. Allá atrás, véngase, venga, muy bien. En el Yeste, en Tampico. Pero aquí sí. Okay. ¿Tú eres de Tampico? Sí. Ah, pero vives acá. Sí, ya. Ya me iba a sentir especial que dice, oye, no, me vine desde Tampico a ver aquí el No Hables con Extraño. Bueno, también. Ah, bueno, muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Daniela. Daniela, a ver, cuéntame. ¿A qué le teme Daniela? Así en tercera persona. No, pues Daniela le teme. Bueno, ¿lo puedo agarrar? Como el chavo anterior, pues le tengo miedo a perder a un familiar o un ser querido, pero creo que más que temerle a ya no tenerlos, siento que una parte de mí también se va con ellos cuando ya no están. Y siento que para mí, porque ya lo he vivido con mi abuelita, el duelo de su muerte es también llevar el duelo de esa parte de mí que creció con ella o que estuvo con ella, y dejar una etapa, porque el amor no creo que se vaya, o sea, el amor se queda, los recuerdos, todo, pero es despedirme de esa parte de mí. Ok, o sea, por lo que interpreto, o lo que estoy entendiendo es que cuando muere el otro, uno no solamente duela la pérdida del otro, sino que al mismo tiempo duela la pérdida de uno en el otro. ¿No? Eso es lo que estoy entendiendo. O sea, duelas esa parte de ti que solamente el otro habilitaba y que como el otro solamente lo habilitaba, se ha ido con esa persona. Es un duelo de uno mismo también. Sí, es dejar ir esa parte de ti que estuvo con esa persona, y también dejar ir, o sea, adaptarte al cambio de que va a ser tu vida ahora sin la presencia física de esa persona. O sea, porque aún así, a pesar de que mi abuelita ya no esté,
un ejemplo, o sea, hay más familiares que se han ido, ¿verdad? Pero ese fue el que más me pegó. Creo que, o sea, ella incluso la siento presente a pesar de que no esté, pero si me remonto a pensar en cuando ella estaba, pues obviamente yo no era la misma persona, eso fue hace 8 años. Fue también como dejar ir una etapa de mi vida muy bonita, y no quiere decir que después de que ella ya no estuvo ya no fue bonita, simplemente es como que sí, o sea, es crecer ahora sin la presencia física de ella. Y cuéntame, se me hace sumamente interesante, ¿no? Y me parece que, digo, la pérdida es algo que prácticamente, si no es que toda la gran mayoría de los seres humanos experimentamos alguna vez en nuestras vidas, ¿no? Y no necesariamente una pérdida de una persona, se viven diferentes tipos de pérdidas, ¿no? Pérdidas de proyectos, pérdidas de futuros, la futuralgia, pérdidas de las posibilidades, exacto. Entonces, es interesante, me parece a mí, escuchar los diferentes procesos que vive del duelo una persona. Siempre ha habido algo muy poético, una ambivalencia poética del duelo que, si te fijas, el significante o la palabra del duelo tiene una ambivalencia poética en tanto que significa duelo de pérdida, pero también duelo de combate. Y simbólicamente me parece que están directamente ligados, porque cuando uno entra en un proceso de duelo, de cierta forma está en un duelo, está en un combate, ¿verdad? Con ese vacío que produce. Exactamente, o sea, yo lo veo como, y también lo he experimentado, de hecho uno de los sucesos que más me han marcado en mi vida y que definieron prácticamente mi vida fue la pérdida de un ser amado. Y yo recuerdo, y por eso hablo mucho, me gusta mucho el tema del duelo, porque es algo que he experimentado bastante. Y yo poéticamente, me recurro mucho a la poesía para poder significar lo indecible, ¿no? Y me parece que la pérdida es uno de esos sucesos que son indecibles, que nunca va a haber una palabra que le haga justicia al sentir cuando una persona muere. Yo una vez lo vi como precisamente cuando una persona que amas muere, se lleva consigo una parte de tu corazón, porque esa persona ocupaba una parte de tu corazón. El problema es que así como en la arena, tú cuando pones tu pie en la arena, ¿qué pasa? Pues va a producir una huella, pero tiene la huella de tu pie. Si yo pongo mi pie ahí, no cabe, no va a encajar, porque es tu pie. Entonces, de la misma forma, me parece que en nuestro corazón las personas que amamos dejan su marca, pero la huella, ¿cuándo se produce? Cuando hay ausencia. O sea, si tú estás en la arena y tengo el pie, no hay huella. La huella se produce cuando levanto el pie. Mientras hay objeto, no hay huella, hay presencia. Entonces, me parece que en el duelo o en la pérdida se produce precisamente ese levantamiento del pie porque el otro se va. Entonces, ¿qué pasa cuando se levanta? Hay una huella, pero una huella significa vacío. ¿Sí explico? Es vacío. Entonces, lo contrario al sentido, ¿verdad? Es el vacío, porque el sentido sugiere que está lleno algo, sugiere presencia. O sea, cuando algo tiene sentido, tiene presencia. Pero cuando algo está vacío, es porque hay ausencia, ¿no? Entonces, me parece que precisamente uno duele, o sea, cuando duela de combate, con ese vacío que se produce, para que en el trabajo del duelo, en el combate, uno pueda llegar a ser capaz de producir un significado, un sentido a la pérdida del ser amado. Entonces, así es como yo lo vi. Entonces, me gustaría conocer cómo fue que tú viviste este proceso, cómo lo significaste y cómo pudiste convertirte en la persona de hoy y seguir con tu vida, ¿no? Pues cuando mi abuelita, bueno, yo está un poco ligado también a lo que habían hablado de lo paranormal. Cuando mi abuelita falleció, me pasó algo muy curioso. Estábamos en la casa y ella la habían llevado al hospital. Entonces yo dije que, bueno, tengo que arreglar todo mi tiradero porque si vienen visitas, porque ella está grave, o sea, se va a enojar porque está la casa hecha un tiradero, ¿no? Me acuerdo precisamente el momento en el que cuando ya fui a tirar la bolsa de basura afuera de la casa en el bote, cuando regresé, iba entrando a mi casa, sentí como cuando te quitas un suéter y el escalofrío de que te quita como que esa protección o y no puedo, o sea, realmente no sé cómo ponerlo en palabras, pero en ese momento yo supe que ella ya no estaba. O sea, lo único que hice fue como en modo robot, terminé yendo a su cuarto, me acosté en su cama, empecé a recordar cuando me enseñó a rezar,
cuando me enseñó a contar todas las cosas que viví con ella y empecé a llorar y a dejar ir todo. Y en ese mismo momento me paré y me metí a bañar porque sabía que íbamos a tener que ir al funeral. Entonces fue como, después de eso, como vivíamos con ella, yo no pude quedarme luego ahí en la casa porque yo de verdad sentía como que su ausencia y a donde mirara era buscarla pero no estar ahí. Entonces me fui con mi hermano a Querétaro un mes para como que vivir esa etapa de como que separarme de ese lugar que tanto me conectaba con ella. Y aún así cuando sentí como que todas esas emociones que había dejado ir regresar y conectarse conmigo. Sí, duré un buen año y medio triste y deprimida porque ella ya no estaba, pero, o sea, aún así luego la veía en sueños o la sentía conmigo. Su voz, sus consejos se volvieron un susurro en mi vida, y entonces cada vez que yo hacía algo era como si ella estuviera ahí, y procuraba pues serle más leal también al tipo de mujer que ella esperaba que yo fuera y que me sintiera orgullosa también de ser eso. Entonces eso fue mi duelo más o menos. ¿Y puedes recapitular o te acuerdas de cómo fue ese momento en donde tal vez puedes decir que interiorizaste a tu abuela y pudiste seguir adelante del duelo? ¿Tienes así como qué fue lo que pensaste o cómo lo decidiste ver el asunto o así? Fue un momento, o sea, aún así con la depresión que me llevó después de que ella ya no estuvo, regresando de que ella había fallecido, fue en vacaciones, fue como un impulso y me paré enfrente del grupo y empecé a hablar de la pérdida de los familiares. O sea, sin que nadie lo pidiera ni nada, como que sentí que algo tenía que decir en ese momento. Entonces me acuerdo que yo lo puse de ejemplo o sea, de que la vida después de que un ser querido muy cercano se va no es la misma, porque es como una mesa que tiene pilares, ¿no? Se va un pilar y si no están sosteniéndose bien con los otros se cae, o sea, no hay forma de que se sostenga. Entonces traté de darme cuenta que a pesar de que mi abuelita ya no estuviera físicamente, tenía todavía otros pilares cubriendo esa base. Y pues decirles también a las demás personas que aprovecharan a sus seres queridos, que no han sentado en ningún momento con ellos, y sobre todo saber que a pesar de que ellos ya no estuvieran físicamente, nosotros los íbamos a llevar en cualquier cosa que hiciéramos. Y la verdad es que de los últimos momentos que he sentido a mi abuelita presente fue cuando me tocó graduarme, y fue como un déjà vu, porque cuando estaba en primaria participé en un show de talentos y ahí estuvo ella apoyándome. Entonces básicamente esta vez de mi graduación también fue como lo mismo. Me paré en el escenario para recibir mi título y me acuerdo que mi abuelita, mi mamá y mis tíos estaban sentados exactamente como mi abuelita estuvo en ese talent show. Entonces lo único que hice fue como que recibir el título, voltearme y mandar un beso para mi mamá y para mi abuelita, así, y después para el cielo y todo, y dije, bueno, ahí está, o sea, la llevo conmigo. Y pues sí, o sea, creo que en el día a día se va haciendo un poco más llevadero. Y ahora una última pregunta, y es personal, es para una investigación fenomenológica que estoy haciendo, pero me gustaría saber si te ha pasado a ti también que interiorizas la voz de tu abuelita en este caso, la interiorizas y tiene o sea, es única en tanto que tú cuando la piensas como si te estuviera hablando, pero es su voz, no es la tuya, ¿verdad? Porque cuando uno piensa, normalmente piensas con tu voz, ¿verdad? Y cuando te imaginas qué me dirá mi mamá que todavía vive, pues no te imaginas a tu mamá como tercera persona hablándote, sino eres tú de que me podrá decir tal cosa. Pero fenomenológicamente hablando, cuando muere un ser querido, cuando ya no está físicamente aquí, tendemos, bueno, insisto, es parte de una investigación que estoy haciendo fenomenológica, a una muestra de interiorización del otro, es precisamente la tercerificación de su voz como un otro, ¿no? O sea, y eso refleja
esta interiorización del otro como un otro, ¿no? Que es esto le llamaba Derrida el duelo imposible, ¿no? El duelo imposible es precisamente esta interiorización del otro como un otro y no como ti, sino como un otro viviendo en ti, ¿no? Ese es el duelo, eso refleja el duelo imposible, porque fuera de ti ya no es nada. Entonces es como esta idea poética en la que la muerte aniquila el mundo para el otro, ya no puede estar aquí, pero entonces pasa de ser un ser en el mundo a un ser en mí. Es que no solo me ha pasado con mi abuela. La verdad, sin sentir, o sea, bueno, no estoy loca. Sí, o sea, yo soy muy sensible a ese tipo de cosas. Sé reconocer mi voz interior, que es la conciencia, pero también me ha pasado con otras personas, incluso extrañas a mí, que no es mi abuela o no son tíos. O sea, yo viví una experiencia con mi hermano de un protocolo de trasplante. Le doné un riñón a mi hermano. Y en este proceso nos tocó hacer muchos estudios, o sea, estar en el protocolo durante 6 meses más o menos. Entonces nos tocó estar mucho tiempo en hospitales y así. Y un día antes de que le fuera el trasplante, me tocó a mí estar en el piso de hematología y a mi hermano le tocó estar en el otro extremo. Creo que fue en el otro extremo o el arriba, pero yo estaba en ese piso sola con gente que tenía leucemia o cáncer. Entonces la mujer que estaba en el cuarto anterior al mío, falleció. Y empecé a escuchar los gritos de su mamá. Y fue como una voz, esa voz que no soy yo, que no es mi conciencia, en donde me dijo, ve, o sea, ve y acompáñala. A pesar de que yo estaba con todos los nervios del mundo porque iba a tener una operación, ¿no? Entonces me acuerdo que estuve con la señora y realmente no me acuerdo al 100% toda la conversación porque es como si alguien me hablara externo y yo estuviera diciéndole a la señora las cosas. O sea, solamente me acuerdo que su hija se llamaba y que tenía 2 hijas. Y en todo ese proceso en el que yo estaba consolando a la señora era como dile que va a estar tranquila, dile que no van a estar solas, que las niñas van a estar bien, ya mero llega mi papá, ya mero llega mi hermana, no va a estar aquí sola. Y justo, o sea, en el momento en el que estaba eso, el papá ya vino y estuvo con la mamá de la señora que había fallecido. Entonces yo nada más pues ya le di un abrazo muy fuerte y me fui a mi cuarto, pero sí me ha pasado con otras, o sea, ese tipo de cosas sí. Genial, pues muchas gracias por compartir tu historia y tu testimonio. Estoy seguro que resonará con mucha gente. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. A ti. Pues ya se me hace que uno más, si hay alguien más, pues allá, órale. Bastante, fue muy distinta para la gente que ha venido a las otras sesiones, ha sido bastante diferente, pero me parece que interesante, ¿no? Se ha producido pues una diversidad de temas contingentes a que a lo mejor nos hubieran producido de otra forma, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, todo bien. Yo te conozco a ti, ¿no? Eres... El otro día vine, no alcancé a hablar, pero te saludé el otro día, creo que sí. Ah, ok, ya. ¿Cuántos años tienes? 19. Órale, güey, pues puro chavo, excelente, qué padre. Cuéntame, ¿a qué le temes? Bueno, eso lo estaba platicando de hecho con una amiga ahorita. Yo creo que tengo 2 temores principales. El principal que tengo es el que algún día llegue, no sé, mi pérdida de poder sentir amor o transmitir amor. Creo que ese es mi miedo más profundo. Quiero poner en contexto eso. Yo me baso en la premisa de que todos somos amor, o sea que hay algún factor divino dentro de nosotros que a veces hace que nos comportemos inexplicablemente y hacemos actos por el otro y hacia uno mismo como amor propio. Y tengo ese miedo que llegue el día en el que deje de sentir o que deje de vivir en ese amor. Y como segundo miedo importante es que pierda la voluntad o el gusto de cuestionarme a mí mismo y a la vida en general. Ok, se me hace muy interesante primero que mencionas y yo te hago una pregunta. O sea, si tu miedo es no ser capaz de experimentar este amor, lo que entiendo, para ti, ¿qué es lo que mata esa capacidad? O sea, ¿cuáles son aquellas cosas que pudieran matar o hacerte perder esa capacidad de sentir amor?
Yo, bueno, todo lo que voy a decir lo baso en mis experiencias propias. Yo no soy ningún experto en estos temas, pero pues si por algo le tengo miedo es porque he visto cómo a través de los años y a través de las experiencias, y tanto negativas como positivos, mi corazón o se va endureciendo o en algunos casos empiezo a tener cierto éxtasis de felicidad y experimento un amor muy profundo, pero así como llego a otros extremos en los que me endurezco y hay veces en los que realmente no me veo con la necesidad de estar con la gente que amo, me he vuelto más hacia mí, que eso no creo que sea ni bueno ni malo, pero sé que si sigo esa tendencia, sé que puede llegar a ese infortunio. Hay enfermedades como una persona psicópata, por ejemplo, que pierde ciertas conexiones neuronales, que pierdes la capacidad de empatizar, incluso de amar a la gente que tienes cerca, incluso a tus papás. Entonces está esa posibilidad, yo sé que existe y es algo que le tengo miedo, ¿verdad? O sea, por lo que entiendo, le temes a la individualización extrema, al nivel egoísmo extremo, ¿no? Y ahora te pregunto, ¿tú crees que la sociedad actual o la forma en el sistema hiperconsumista en la que vivimos, tú crees que no tiene como contingente tal vez una individualización extrema en donde, por ejemplo, ahorita justo acaba de hacer un análisis del libro Amor Líquido? Amor Líquido es un libro de un sociólogo que se llama Zygmunt Bauman, lo escribió en los años 60, si bien recuerdo, me corrigen ahí en el internet si me equivoco, pero él hablaba sobre este cambio de la sociedad, definía una sociedad sólida anterior y que hemos pasado a una modernidad líquida, ¿no? Una modernidad sólida pues era una sociedad que en donde pues sólido, ¿no? Que es lo sólido, pues algo que perdura, baja velocidad, explico, y a una modernidad líquida que pues bueno, como es líquida todo fluye, hay inestabilidad, hay cambios muy rápidos, etcétera, ¿no? Un ejemplo perfecto es que antes quizás, por ejemplo, nuestros abuelos o más grandes, pues por ejemplo, no se utilizaban un mismo televisor y les duraba toda la vida, güey, ¿no? Ahorita cambiamos de celular, aunque siga funcionando, nomás porque salió uno nuevo y sigue el viejo bien chingonas, pues de todos modos lo cambias porque salió uno nuevo y listo, ¿no? No tiene ningún cambio sustancial, pero lo cambias, ¿no? Y es un reflejo de la modernidad, ¿no? El problema es que esta mercantilización de los objetos, porque son objetos de consumo, o sea, que el consumo es devorar, es exprimir, es consumar, es destruir, ¿no? Porque, pues tú, ¿cómo funciona el consumo? Consumes, desechas, consumes, desechas, consumes, desechas, ¿no? En el momento en que dejas de ser satisfactorio. Y Bauman decía, pues prácticamente que esta mercantilización pues, de la sociedad y la sociedad de consumo ha producido por consecuencia también una afectación en los vínculos significativos, fragilizándolos, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, una premisa fundamental del amor sólido quizás era pues hasta que la muerte nos separe. Y quizás hoy en la modernidad líquida podemos decir, oye, pues te amo hoy, mañana quién sabe, ¿no? Hasta rimó esa madre, ¿va? Hasta rimó, es un poema con eso. Y es un reflejo precisamente de la mercantilización del amor, ¿no? En donde pues estoy contigo, pero no me arriesgo porque arriesgarme a entregarme con un otro porque es un otro y que piensa diferente a mí y tiene opiniones propias, pues arriesgo sentimientos, ¿verdad? Porque pues el dolor puede, digo, el amor no correspondido me puede doler, o al mismo tiempo me arriesgo satisfacción, en tanto que comprometerme con alguien significaría tal vez perder la posibilidad de encontrar relaciones más satisfactorias en un futuro, ¿no? Y más con este mundo tan conectado, ¿no? Entonces yo te pregunto, volviendo al tema del primer miedo tuyo, en que le tienes miedo a esta individualización extrema que te haga perder tu capacidad de sentir amor y demás, ¿tú crees que la estructura o el sistema o la sociedad actual hiperconsumista promueve efectivamente la individualización extrema a tal nivel de que puede llegar a que la gente, y no sé, quizás lo hemos experimentado, hemos visto que muchas personas, incluso de nuevas generaciones, llegan a decir que nunca se han enamorado, no saben lo que significa, no saben lo que es amor, ¿no? Entonces, ¿tú crees que podamos llegar a ese punto? ¿Cómo está la sociedad? Digo, tocaste muchos temas muy interesantes y en uno de ellos era el que quería llegar, que es esta modernidad líquida, que es creo que también lo escuché en un video tuyo, lo he leído mucho últimamente, y sí influye mucho, de hecho lo estoy viendo en una clase de mi carrera, que gran parte del sistema capitalista en el que vivimos actualmente se basa en que cómo incrementar la demanda del consumista. O sea, cómo hacemos para que nuestro producto sea más circulable, que llegue a un punto en el que el consumidor no necesite tener ese producto meses antes, ya puede estarlo cambiando. Y tristemente, bueno, no tristemente, es la realidad, tanto lo que vivimos materialmente
afecta espiritual y emocionalmente la vida que tenemos. Entonces, por eso es que la modernidad líquida en la que tenemos sí nos hace más fríos, y el colectivo general, no quiero generalizar, pero implica un efecto en eso. Y ahora también con el tema del matrimonio, que ahorita tomaste de hasta que la muerte nos separe, y ahorita pues no lo sé, ¿verdad? Tiene mucho que ver la etapa evolutiva en la que vivimos actualmente, que bueno, realmente el matrimonio, yo no sé exactamente qué año empezó a fundamentarse, pero era cuando el promedio de vida de un ser humano era de 40 años, 50 años. Entonces, ahora que vivimos 80, 90, pues híjole, bueno, antes era bien fácil decir que 40 años te amo, todo lo que quieras, pero ahora 80, 90 es un poco más complicado. Que ahora yo tampoco el tiempo no lo baso como una premisa para el amor, porque el amor yo lo veo más allá de un sentimiento, lo veo más como la vida. La vida, lo que compone es el amor. Entonces, mi respuesta hacia eso, sí, la sociedad en la que vivimos sí hace que seamos más fríos, pero eso es ahí es donde conecto mi segundo miedo. Como tengo esos miedos, los trabajo, y como me sigo cuestionando y sigo intentando crecer, me cuestiono que realmente voy a dejar que la sociedad en la que vivo afecte mi manera de vivir con los demás, y ahí es donde sigo creciendo en eso, y por ende sale el miedo de qué pasará el día que ya no quiera trascender, qué pasará el día en el que ya no tenga ganas de aprender cosas nuevas o de aprender nuevas formas de amar. Ahorita mencionaste algo sumamente interesante que me gustaría ahí desglosar, la cuestión que dices de que el amor va más allá de un sentimiento, ¿no? Y precisamente mencionas esta etapa de los románticos, la época victoriana, en donde en el romanticismo surge precisamente pues, toda la concepción del amor romántico, que enfatiza principalmente los sentimientos, y como bien dices, la expectativa de vida era muy poca. Pero, y creo que justamente ahí es una crítica que también hace Bauman, y me parece muy, muy acertada, es que actualmente confundimos lo que es el amor con lo que es el deseo. O sea, para la modernidad, el amor y el deseo es una cosa, una misma cosa, cuando realmente es que son distintas. El deseo es anhelo de consumir, de destruir. El deseo, cuando se satisface, aniquila su objeto y se autodestruye. O sea, ponte a pensar, ¿cómo distingues el deseo? Pues bueno, pues tienes el deseo de algo y de pronto cuando lo obtienes ya se esfuma, ¿no? Por eso, si te fijas, es autodestructivo el deseo. Se satisface, se autodestruye y luego para otra cosa, ¿no? Mientras que, y eso es lo que vemos, por ejemplo, en cómo la gente, cómo las nuevas generaciones quizás buscan sus relaciones, ¿no? Así, intercambiables, ¿no? En el momento en que dejan de ser satisfactorias, ¿verdad? Una vez que satisface el deseo, pues cambio por otra que puede ser más satisfactoria, ¿no? Entonces, ¿para qué me comprometo si puedo ir cambiando? Entonces, si te fijas, hay una confusión así como del deseo y el amor. El amor, por lo contrario, me parece que es anhelo de preservar, ¿no? El amor preserva su objeto. O sea, el amor cuando se satisface, preserva, lo cuida, lo protege, ¿no? Entonces, en este sentido, ahí está muy clara la diferencia entre el amor y el deseo, ¿no? El deseo como sentimiento, ¿verdad? Que quizás se puede, ese sentimiento intenso de las primeras etapas del enamoramiento, que quizás los románticos lograban experimentar por toda su vida porque duraban 5 años de relación y listo, pues bueno, ese deseo se transforma, o puede llegar a transformarse en lo que ya sería un amor maduro, ¿no? Que es este cuidado, este respeto, este conocimiento, este lugar del otro, esta empatía y compasión. Y me parece que quizás es una concepción que la gente actualmente quizás no estamos dispuestos a tomar, ¿no? Porque, pues, insisto, implica, o sea, un cuidado del otro, un respeto del otro, el querer conocer al otro implica arriesgar individualidad, porque el otro es un otro y es diferente a mí, y por lo tanto piensa, y por lo tanto tiene opiniones distintas a las mías. ¿Para qué voy a arriesgar sentimientos? ¿Por qué voy a arriesgarme a la dificultad de tener que entenderme con el otro si puedo simplemente desecharlo en el momento en que sea diferente? Entonces, eso también tiene mucho que ver, porque ya vemos, o sea, desde antes de que iniciamos una relación tanto amorosa, amistosa, de trabajo, ya ves el dolor o el duelo que vas a sentir en el momento que se acabe, porque la realidad y la cruda realidad, como la quieras ver, es que en una relación, en el mejor de los casos, se acaba cuando uno de los dos se muere. Entonces, de alguna forma u otra se acaba, y ya tendemos a ver, ok, pues ya en el futuro voy a estar sintiendo duelo, realmente quiero tomar este riesgo. Ese es el problema. es correcto. Y pues bueno, yo creo que para cerrar me gustaría, se me vino a la mente, me lo detonaste, pero creo que, digo, en mi punto de vista, no sé qué piensan ustedes, pero me parece que sucede mucho que, por lo que mencionas tú, por miedo a perder en el amor, terminamos perdiendo el amor. O sea, por miedo a arriesgarnos en el amor, terminamos arriesgando el amor. En este sentido, el amor está de cierta forma en riesgo. El amor está en riesgo. Porque nosotros, porque paradójicamente, por no arriesgarnos en el amor, arriesgamos el amor. Y en mi punto de vista, me parece que
nada se compara más, o sea, el amar sin ser correspondido o el dolor por no haber por amar y no haber sido correspondido, por sufrir en el amor, no se compara con el dolor de nunca haber amado, porque me parece que el amor es de lo más bello en esta vida, aunque pueda costar unas cuantas heridas de repente, ¿no? Entonces, pues, bueno, muchas gracias por participar, gracias por compartir. No, gracias a ustedes, gracias a todos ustedes por permanecer durante toda esta hora y pico, eso habla pues bastante, que estuvo entretenido, gracias. Y pues bueno, creo que bueno, eso fue una excelente conclusión. ¿Quieres pasar? Bueno, uno más. Es mi hermano, no lo había reconocido. A lo lejos, un fuerte aplauso a mi hermano por si no lo conocían, mi hermano Maurice. Por favor, adelante, no te había visto. A ver, pues, ¿cómo te llamas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, eso no se responde. ¿A qué le tengo miedo yo? Yo le tengo miedo al sinsentido de la vida. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Por qué le tienes miedo al sinsentido de la vida? O sea, primero, o sea, digo, es un miedo que yo comparto, o sea, de hecho, es que llegaste tarde, tal vez. No la escuché. No, pero de hecho, justamente yo empecé con mis miedos y uno de los temores, pero lo podemos desarrollar, qué chido que también lo compartes, tú no lo sabía, pero para uno de mis más grandes temores efectivamente era una vida sin sentido, porque hay una cita que me parece muy astuta de Víctor Frank, que menciona que la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias que uno vive, sino por la falta de sentido a dichas circunstancias, ¿no? Y pues bueno, muchos conocen el libro de Víctor Frank y su experiencia y demás, e incluso podemos ver la fenomenología del ser humano, ¿no? Hay personas que aparentemente han logrado bastante, ¿verdad?, en su vida, pero de pronto sucumben porque no son capaces de dotar de vida de sentido su vida. Y por otro lado vemos gente que tal vez para un consenso social no han logrado mucho, han tenido vidas ordinarias, pero han sido capaces de dotar de sentido su existencia. Y esas personas que dotan de sentido su existencia, en ese sentido son personas que se realizan y que pueden disfrutar de su existencia. Entonces, en ese sentido yo también comparto ese mismo miedo. Yo tengo miedo no a que la vida no tenga sentido, sino más bien a la incapacidad mía de poder dotar de sentido la vida, ¿no? No sé qué piensas tú. ¿Y cómo se trabaja eso? O sea, creo que hay mucha gente que en algún momento en la vida puedes batallar para encontrar esto. ¿Cómo le puedes hacer? Pues digo, mi punto de vista particular, a mí siempre me gusta recurrir porque pues el sentido está directamente ligado a la lingüística, ¿no? Porque el sentido, o la forma en la que significamos la realidad es a través de la herramienta del lenguaje. El lenguaje es la herramienta a través de la cual nosotros significamos y nos conducimos en el mundo. Entonces, asimismo, pues a mí me gusta utilizar o lo que me hace a mí sentido es utilizar ciertas leyes de la lingüística para determinar cómo es que uno construye o llega a construir un sentido a su vida, ¿no? Y muchas veces, es mi punto de vista, es meramente personal, pero muchas veces creo que existe como esta idea de que el sentido, pues por algo viniste al mundo, ¿no? Hay un sentido predeterminado y fijo a lo largo del tiempo por el cual tú viniste a este mundo y que lo tienes que descubrir a lo largo del tiempo, ¿no? Yo en lo personal eso no me hace mucho sentido. ¿Por qué? Porque una de las reglas principales de la lingüística es que el sentido de una oración de palabras, por ejemplo, no termina hasta que hay un punto final. ¿Sí explico? Porque te voy a poner un ejemplo. Si yo te digo ahorita te quiero, esa significación del te quiero va a cambiar si yo le agrego matar. Si te digo te quiero y luego te digo te quiero matar, cabrón. O sea, el significado de la oración cambió por completo aún y cuando las primeras dos palabras son las mismas. Entonces, si te fijas, el significado es en retroacción, es al revés. Hay una cita de Kierkegaard que me gusta mucho que dice que la vida solamente puede ser comprendida hacia atrás, pero tiene que ser vivida hacia adelante, ¿verdad? Es decir, rindiéndote a la incertidumbre de la vida, esperando que las cosas que las decisiones que estás tomando el día de hoy van a producir las consecuencias óptimas. Mirar atrás a aquello que hiciste y decir, tuvo sentido lo que hice, ¿no? Entonces, en este sentido yo veo, así como la lingüística, veo el sentido de la vida como algo que se construye. No es algo que se descubre, sino algo que se construye a lo largo del tiempo, viviendo experiencias nuevas, haciendo lo que crees que quieres hacer en este momento y eso te va a conducir mañana a otro lado, ¿verdad? O sea, como un caminante, una persona que construye su camino al andar, ¿verdad? O sea, creo que enfocándote en esas cosas que quieres estar haciendo en el momento, vas a poder hilar estas cosas para mirar atrás y entonces decir, ha tenido todo este sentido, ¿no? Y a veces, como bien dices tú, me parece que hay momentos
que no somos capaces de articular un sentido, ¿verdad? No somos capaces de poder ver un sentido en lo que hemos vivido, y el problema es que esa primera concepción de un sentido fijo lo que hace es que agrega peso al desastre, me parece. ¿No? Porque si tú piensas, oye, nomás hay un sentido predeterminado y vine por una sola razón y la neta, mi vida es, o sea, no logro ver absolutamente nada, pues entonces agrega peso al desastre. ¿Por qué? Porque las métricas de satisfacción y de sentido externas a ti, como algo superior. ¿Verdad? Pero creo que, y esto es algo de Camus que me encanta en el mito de Sísifo, es no hay mayor acto de rebeldía que encontrar alegría en tu supuesto castigo. Entonces, si el sentido depende exclusivamente de mí, yo lo tengo que construir, que para muchos puede ser abrumador, pues no hay mayor acto de rebeldía a eso que yo dotar de sentido mi existencia a lo largo del tiempo, ¿no? Yo decidir, yo encontrar aquellas cosas por las que vale la pena vivir y decidir que estas me maten, ¿no? Como diría Bukowski. Entonces, pues así es como yo lo veo, o sea, algo que no es predeterminado, no es fijo, sino que es cambiante incluso, como una oración de palabras, ¿verdad? A lo mejor mi sentido de vida hoy es esto, pero eso no, en un mes va a cambiar y otras cosas van a dotar de sentido a mi vida, y eso no está mal, ¿verdad? El cambio no está mal, al contrario, es simplemente mejorar, ¿verdad? Si así lo quieres ver. Entonces, así es como yo lo veo, no sé cómo lo ves tú. Digo, ya pareció un monólogo esto, pero... No, ¿y tú crees que todos están llamados a poder construir un gran sentido de su vida? Pues digo, llamados se habla de como si hay un ente exterior que te esté llamando a ti, pues digo, no me atrevería a decir llamados, pero que todos pueden, o sea, todos, más bien, es una necesidad existencial del ser humano, así de fácil. O sea, toda persona que quiere permanecer en su existencia, ¿verdad? O sea, viviendo su vida, me parece que es una necesidad existencial básica del ser humano, el poder, el ser capaz de articular un sentido satisfactorio a su existencia. Porque de otra forma, ¿qué pasa? Pues sucumbes y pues ya sabes lo que... Cuando uno no es capaz de articular un sentido a su vida y no puede encontrar cosas por las que vale la pena vivir, pues entonces termina acabando con su vida, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú qué? No dijiste nada, güey. Nomás preguntaste. Nomás me querías preguntar. Bueno. Ok, muy bien. Pues bueno, muchas gracias a todos por participar. Gracias aquí a mi hermano por la sorpresa. Y nos vemos en la próxima, siguiente lunes, como siempre, 7:30, si el clima nos los permite, ¿verdad? Porque, bueno, hoy nos salvamos, porque no llovió, pero pues bueno, igual siempre yo en mis redes sociales un día antes siempre estoy pues poniendo noticias, ¿verdad? De que si se va a hacer o no, así que pues si tienen la duda, ahí pueden checar mis redes sociales, Farid Dieck, así me pueden encontrar en cualquier red social. Este episodio, el día de mañana se sube el episodio de la semana pasada, que el tema, para los que no vinieron, fue que si el dinero te da felicidad o no. Estuvo bastante rica la conversación también. Ese se sube mañana. Y este episodio se va a subir hasta la siguiente semana. Todos los martes se suben a mi canal de YouTube el episodio completo y ciertos clips o cortes se suben a mis otras redes sociales para que, por si los quieren ver después de aquí. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.